El desierto. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. El día de ayer leímos sobre los 7 objetivos principales que busca Dios al dirigir nuestra vida hacia el desierto, antes de llevarnos a la tierra prometida. Es exactamente el mismo proceso que vivió el pueblo de Israel, cuando por medio de Moisés, lo ayudó a salir de la esclavitud de Egipto, ¿lo recuerdas? Éxodo capítulo 6 versículos 6 y 7 RVR. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré de los trabajos pesados de Egipto, y los libraré de su esclavitud. Y los tomaré por pueblo y seré su Dios. Si logramos entender el proceso de liberación del pueblo de Israel, no como un hecho histórico que pasó hace miles de años, sino, como una clara alegoría de nuestro propio proceso el día de hoy, entonces podremos vernos en ese espejo y comprender mejor lo que nos espera en el futuro. Primeramente, debemos recordar que el pueblo era esclavo de Egipto, el pecado, y oprimido por el faraón, enemigo, y que, por medio del libertador enviado por Dios, Moisés, figura de Cristo, logran liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto en la que habían vivido por 430 años, casi 17 generaciones. Para luego hacerlos pasar por el Mar Rojo, la sangre de Cristo, con rumbo a la tierra prometida, reino de Dios. ¿Lo puedes ver? Es exactamente nuestro mismo proceso, vivimos esclavos del pecado por siglos, Egipto, generaciones y generaciones, oprimidos en una vida de vicios, malas decisiones y fracasos familiares heredados, a la que ya estábamos resignados. Pero, por medio de un libertador, Moisés, y a través de su sangre, Mar Rojo, por fin somos libres, y ahora caminamos con un rumbo fijo, la tierra prometida. Pero, justo en medio de ese proceso, antes de poder llegar a la tierra prometida, existe una etapa que es muy importante, que a muchos no nos gusta y lo quisiéramos evitar, pero que es absolutamente necesaria, el desierto. Retomemos la historia. Cuando el pueblo de Dios cruza el mar y aún es perseguido por los egipcios, pecado, llega un punto en el que todos ellos son ahogados por el Mar Rojo, la sangre de Cristo. Y no sobrevive ningún enemigo, ya no hay más persecución, por fin son libres de esa esclavitud. Y si nos contaran la historia hasta aquí nada más, todos podríamos llegar a pensar, qué bonita historia, qué buen final y todos vivieron felices para siempre, libres de la esclavitud de Egipto, ¿no? Pues no, la historia no terminó ahí, el pueblo no llegó en automático a la tierra prometida, aún falta un proceso muy importante a seguir antes de poder disfrutarla. Dios los dirigió por un camino de desierto durante 40 años. Con los objetivos que vimos en un video anterior. Aquí te dejo la etiqueta para que puedas verlo si aún no lo has visto. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y es justo en medio de este proceso, el desierto, donde la mayoría se desanima y se retira, donde ya no nos gusta tanto seguir al Salvador, donde incluso empezamos a extrañar nuestra vida anterior en Egipto, pecado, porque bueno, allá éramos esclavos, pero por lo menos nos divertíamos. Éxodo capítulo 16 versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre. Y esa actitud es más común de lo que te podrías imaginar. Todos los días vemos creyentes que cuando se encuentran en medio de un desierto, prueba, mejor ya no quieren seguir por ese camino, mejor busco otra opción, mejor me arrepiento, mejor me regreso a Egipto, pecado, porque extraño mucho las ollas de carne. Pero el objetivo de este estudio es entender el desierto como un proceso muy necesario en la vida de todo aquel que desee seguir a Cristo, con rumbo a la tierra prometida. El desierto es ese lugar de prueba y perfección que utiliza Dios para tratar contigo, mostrarte quién es Él en verdad y mostrarte lo que tú eres capaz de lograr a su lado. El desierto es el gimnasio de Dios, es donde se nos vuelve fuertes espiritualmente y capaces de resistir cualquier prueba. Sí, el día de hoy, después de haber recibido a Cristo como Rey, Señor y Salvador, te encuentras atravesando por un desierto,
ya sea económico, de salud, afectivo o de cualquier índole. Solamente puedo decirte que no estás solo, que Dios está a tu lado en todo momento durante ese proceso, y que, aunque a veces no lo parezca, todo está bajo su control. Una vez, por ejemplo, me contaron sobre un proceso que se lleva a cabo en una tribu nativa de alguna parte de Estados Unidos, en la que, cuando los hombres llegan a la etapa de adolescencia, se les realiza una prueba para demostrar su madurez y hombría. Y esa prueba consiste en llevarlos a un bosque apartado, atarlos de manos y pies, con los ojos vendados y amarrados a un árbol durante toda una noche. Entonces los jóvenes quedan expuestos, no solo a la intemperie y los peligros propios del bosque nocturno, sino que además a su propia imaginación, pues, al tener los ojos vendados, cualquier sonido les provoca muchísimo miedo e incertidumbre. Y los jóvenes son atados en ese árbol durante toda la noche, solamente para que al final, y ya llegada la mañana, les sea retirada la venda de los ojos y puedan observar que su padre, secretamente, ha estado ahí a su lado a cada momento y nunca lo ha dejado solo. La prueba no solamente tiene como objetivo ser una lección de valor y arrojo, sino también de confianza. Los jóvenes aprenden, además de controlar sus emociones, a saber que, por más difíciles que parezcan las situaciones, su padre nunca permitirá que sufran un daño, nunca se apartará de su lado y nunca los dejará a merced de algún enemigo. Confía, al final se trata solamente de que lo que crees sea más poderoso que lo que ves o sientes. Los que creemos, vivimos por fe, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Te prometo que cuando salgas del desierto, lo entenderás como una prueba que era necesaria para eliminar todas las imperfecciones que la herencia de muchas generaciones marcó en tu corazón. Y al final agradecerás por ese proceso, que si bien es cierto fue intenso y doloroso, se convirtió en esa persona madura que está preparada para poder por fin vivir la tierra prometida que Él le ha preparado.